Damos comienzo a las noticias penales junto al abogado Sergio Díaz Bravo y la conducción de Marcela Medina Adán. Bienvenidos. Con mucho frío, producto de las bajas temperaturas en la zona sur, saludamos esta mañana a todos nuestros auditores en Temuco en el 101.3, en Angol 93.1 y en Ancud 98.5. ¿Cómo está, don Sergio? Hola Marcela, buenos días a todos los auditores, a todos nuestros seguidores de las redes sociales, aquí soportando el frío. Soportando el frío. Congelados. Congelados. Muy bien, muy buenos días a todos quienes sintonizan Radio Esperanza FM. Qué gusto estar nuevamente junto a ustedes. Hoy 15 de junio. ¿Qué ocurrió en un día como hoy, Sergio? ¿Sabe usted? ¿Le cuento? A ver. Fíjese que en 1924 se publica 20 poemas de amor y una canción desesperada del poeta chileno Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura. En 1954, el buque escuela Esmeralda, gemelo del buque escuela español Juan Sebastián Elcano y construido en los astilleros de Cádiz, es entregado a la Armada de Chile, fíjese. Y también en un día como hoy, pero en 1880, el capitán de ingenieros Enrique Munizaga recupera en Arica la bandera chilena del segundo de línea, que los peruanos habían tomado en Tarapacá. Este ha sido el único estandarte que llevado al campo de batalla ha sido profanado por manos enemigas, pero fue rescatado. ¿Un poquito de historia? Muy bien. Muy bien. Y como siempre los invitamos a tomar contacto en la red social de Facebook, donde pueden hacer sus comentarios, también en Twitter. Siguen subiendo sus visitas en YouTube. Los invito cómodamente a ver este programa en un ratito más. Y como cada semana en la conducción que les habla, Marcela Medina, y a lo largo de todo Chile nuestra señal online. Nos encanta estar junto a ustedes, mucho más allá del dial. Nuestro invitado de hoy, Jorge Lusinger Macay, hijo del matrimonio que lamentablemente falleció en su casa en la comuna de Vilcún. Bienvenido al programa, Jorge. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, con frío. Hace bastante frío, pero es soportable todavía. Es soportable todavía. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, vamos a conversar así, ya saben, del tema. Bueno, la mañana de este lunes 11 de junio se dio lectura a la sentencia dictada en contra de los 3 condenados por la muerte del matrimonio Lusinger Macay. José Peralino Huinca fue condenado a 5 años de presidio de libertad vigilada intensiva, mientras que José Trancal Coche y Luis Trancal Quidel quedaron bajo la pena de presidio perpetuo, todos por el delito de incendio, con resultado de muerte en carácter terrorista. La defensa de los acusados tiene un plazo de 10 días para presentar recurso de nulidad en contra de la sentencia al Tribunal Oral en lo penal de Temuco. El fiscal del Ministerio Público, Alberto Chifel, quien lideró el equipo acusador fiscal en contra de los 11 acusados, de los cuales 8 fueron absueltos y 3 condenados, valoró la figura del delator compensado que permite la ley que sanciona conductas terroristas. Las penas del presidio perpetuo, siempre en el caso de José Sergio Trancal Coche y Luis Sergio Trancal Quidel, quien está prófugo desde que se diera a conocer el veredicto del juicio, son de cumplimiento efectivo, en tanto que José Manuel Peralino Huinca la cumplirá en libertad vigilada intensiva bajo la tutela de Gendarmería. El pasado 5 de mayo fueron absueltos de todos los cargos formulados en su contra la Machi Francisca Linconao, Aurelio Catrilev Parra, Hernán Zenén Catrilev Yaupe, José Arturo Córdoba Tránsito, Juan II Trancal Quidel, Sabino Catrilaf Quidel, Eliseo Ariel Catrilaf Romero y Sergio Marcial Catrilev Marilev. Tras dicha audiencia, se decretó la libertad de la Machi y se levantaron todas las medidas cautelares que tenía en su contra. Ese es el segundo juicio por el mismo caso, luego que el pasado 25 de octubre del 2017 el tribunal absolviera a todos los implicados en dicha causa. Con la resolución del tribunal llega a 4 el número de condenados, ya que José Trancal Coche, Luis Trancal Quidel y José Peralino Huinca se suman al Machi Celestino Córdoba, quien deberá cumplir 18 años de presidio por la muerte del matrimonio
Lusinger Macay. Antes de poder conversar con Jorge, que nos acompaña acá, creo que es importante que podamos recordar básicamente los hechos que el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dio por establecidos, y que dice relación con aquellos que ocurrieron en la madrugada del día 4 de enero del año 2013, alrededor de la 1 de la mañana, en que, según dice el veredicto del Tribunal Oral, un grupo de sujetos, entre los que estaba el condenado Celestino Córdoba Tránsito, irrumpieron en la casa habitación ubicada en el denominado Fundo La Granja, Lumahue, de la localidad de General López, comuna de Vilcún, habitado por el matrimonio compuesto por don Werner Luxinger Lemp y doña Vivian Macay González, de 75 y 69 años respectivamente, quienes en ese momento se encontraban en el interior del domicilio. Los sujetos, dice el veredicto, se dirigieron a ese lugar previamente concertados, provistos de diversos elementos, entre ellos armas de fuego de distintos calibres, cuerpos portadores de llama y sustancias acelerantes, con el propósito de atacar el mismo e incendiarlo, aún constatando la presencia de sus ocupantes. Una vez en el lugar, una parte de ese grupo se posicionó por un sector del inmueble que da hacia el Fundo Traipo, en tanto que el otro grupo de sujetos atacó la propiedad por el sector de la cocina, efectuando diversos disparos con armas de fuego. Ante ello, don Werner Luxinger Lemp, víctima de los hechos, repelió el ataque haciendo uso de su arma de fuego. Un enfrentamiento que se produjo y del cual resultó herido a la altura del tórax el condenado Celestino Córdoba Tránsito. En este contexto, el grupo de sujetos que se posicionó en la zona de la cocina roció dicha dependencia con sustancias acelerantes de la combustión e inició el fuego mediante cuerpos portadores de llama, dejando al matrimonio mencionado al interior del inmueble, el que se consumió en su integridad por la acción del fuego, provocando a ambas víctimas la muerte por carbonización en incendio, según dan cuenta los respectivos protocolos de autopsia. Estos hechos, como digo, fueron los que dio por asentados el Tribunal Oral, los calificó a su vez como constitutivos del delito de incendio con resultado de muerte en carácter terrorista. Evidentemente no es posible soslayar que son hechos de la más profunda gravedad, pero creo que también hay que destacar, como ya lo han hecho varios intervinientes durante la semana, que la condena que se aplicó respecto de las personas que resultaron condenadas en este segundo juicio es una de las condenas más altas que por hechos de violencia rural hemos podido ser testigos durante todos los años que lleva la reforma procesal penal en el país y en la región, particularmente desde el año 2000. Ahora, más allá de lo estrictamente jurídico, lo estrictamente legal del caso, obviamente es importante conocer directamente las implicancias, quizás también desde el punto de vista personal, familiar, que obviamente estos hechos han traído como consecuencia para toda la familia. Sí, estaba escuchando atentamente y es muy bueno el resumen. Lo único que yo lo veo no tan como abogado, no soy abogado ni mucho menos, pero sí he vivido alrededor de ya casi 6 años, van a ser en enero, de muchas asistencias al tribunal, por lo tanto, y muchas preguntas que le iba haciendo permanentemente al abogado, así que algo aprendido. Mientras estaba relatando, yo pensaba qué distinto es cuando uno lo escucha cuando hay un relato como abogado, que está muy bueno, pero distinto es vivirlo. Uh-huh. Yo me iba imaginando en la medida que iba narrando cómo lo escucha uno como un tercero, o como cuando, a diferencia que cuando uno lo ha vivido. Es terrible. Me imagino que los auditores, o sea, quiero que los auditores se imaginen lo que vivían mis padres años antes, meses antes, días antes
y horas antes de ser atacados. Esto no fue fortuito y por eso yo creo que fue un gran logro convencer, después de tanto tiempo, a los jueces que esto no era un delito común. Y por eso el carácter terrorista. O sea, las personas se habían organizado durante mucho tiempo para hacer ataques similares. No habían llegado a matar, pero en este caso llegaron a matar sabiendo, y le prendieron fuego a la casa, sabiendo que habían herido a mi padre al menos. Hay un relato de mi mamá que dice que lo están atacando y que posterior a eso, aún sabiendo que estaban adentro, le prendieron fuego a la casa. O sea, es difícil describir la sensación que uno vive de una persona que está siendo atacada en su propia casa, en que lo único que quiere es vivir y trabajar tranquilo en una región, como en cualquier otra región del país, y que se ve por mucho tiempo, por políticas públicas erradas del Estado, a que esto vaya creciendo de tal forma a que llega y culmina en un acto de este tipo. Y que no terminó de ahí con esa ocasión, porque los ataques han seguido y han continuado a lo largo de los años después de eso también. Van cambiando las estrategias y por eso en algún momento hace unos días destaqué el éxito más allá de las condenas de las personas. La verdad es que a nosotros no nos van a revivir a nuestros padres por el hecho de que las personas estén condenadas o que vayan presos más o menos años. Es difícil decirlo, pero mis hijos nunca más van a tener abuelo. Uno puede, como adulto, soportarlo y hasta de alguna forma entenderlo. Pero los niños que dejan de tener sus abuelos, yo tenía en ese tiempo hijos adolescentes, son cosas muy fuertes. O sea, ver y vivir, ir a una casa en que ven que los abuelos fueron muertos de esa forma. Es que esa era un poco la idea de poder conversar este caso que ha sido tan importante para la región y para el país. Porque en definitiva uno de los grandes objetivos que tiene este programa es tomar estas noticias que son importantes para la comuna, para la región, y tratar de bajarlas desde quizás ese nivel superior que le dan los colegas hablando muy en frío, y tratar de bajarlo a lo terrenal, a los sentimientos, a lo que vive cada una de las personas en cada uno de los casos que hemos analizado. Entonces me parece que lo que nos has relatado es un aporte muy importante a entender que esto que yo inicié contando, que es un relato frío de hechos casi sin sentimiento, tienden en el fondo un componente humano muy importante, y eso es lo que yo nunca había escuchado de manera tan completa, porque como lo conversábamos antes del programa, claro, una cuña para un programa dura 5 segundos, 10 segundos, pero tenerte acá contando desde el fondo de tu corazón cuál es el sentimiento que estos hechos han provocado en ti, en la familia, nos parece absolutamente importante de transmitir a toda la comunidad. Sí, y uno también se pone en esa posición, muchas veces que lo entrevistan en radio o televisión, uno también se pone casi como tercero, como una forma de protegerse y de no demostrar, tampoco queremos demostrar debilidad, no queremos victimizarnos, o sea... Que ese es el punto que a mí me llamaba mucho la atención en ti particularmente, de dónde sacabas fuerza, porque resultaba súper difícil verte en tribunales, escuchando a lo mejor esa voz de tu mamá que ya no estaba. Escuchar pedir ayuda, yo te vi quebrarte en su minuto, pero sin embargo tú nunca bajaste los brazos. O sea, ¿de dónde sacaste esa fuerza? Yo creo que la formación de nuestros padres, mi papá era muy apegado, era muy estricto y apegado a las normas y a las reglas
puntualísimo en los horarios y nos enseñó eso. Y por otra parte la mamá tenía la otra parte, es más jovial, más conversadora, y yo creo que todos, con mis hermanos tenemos de las dos partes. Y en parte la vida y la formación nos hizo que estuviéramos de alguna forma lamentablemente preparados para una situación de ese tipo. ¿Cómo era, volvamos a lo que tú nos contabas recién, cómo era la familia días antes de que ocurriera esto? Porque ya conocemos todo, la casa, tenemos las imágenes de esa casa quemada, las imágenes de ustedes, las imágenes de lo que ha ocurrido en tribunales, pero ¿cómo era la familia Luxinger Mackay días antes de esto? Yo quiero ir un poquito más atrás. Nosotros fuimos inmigrantes, mi padre, la familia completa, emigramos a Australia en los años 70 hasta el 74. Vivimos eso. O sea, mi padre, yo era relativamente chico, yo volví de 8 años, así que muy menor. Pero sé lo que vivieron mis padres de estar afuera, de salir adelante. Entonces, cuando a uno le gritan latifundista por mis padres, porque yo no tengo campo, heredé junto a mi hermano, heredamos un campo, que no es muy grande por lo demás. Cuando están esas aseveraciones a través de las redes, que todos se imaginan que somos millonarios o que mis padres eran multimillonarios, nosotros mis padres cuando llegaron de Australia, en los años 74 más o menos, los medios que habían en Chile para producir, para trabajar, eran muy pocos. Entonces, yo vi a lo largo de toda mi vida, de chico, de adolescente, cómo fuimos creciendo como familia y también sin ser pobres. Sí fue muy difícil llegar a tener lo que tenían mis padres, después de toda una vida de trabajo, llegando casi de la nada hasta tener un campo relativamente bien y bulliendo bastante bien. Tampoco puedo decir que de alguna forma fueran pobres, sino estaría faltando la verdad. Y bueno, después de haber logrado eso, en los últimos años ya empezó mi padre a ver que empezaron estos ataques incendiarios y hostigamientos en la zona, tanto a parientes, primos de mi padre de la misma edad, como a otros vecinos que en el año 2012 fueron víctimas muchos de ataques incendiarios, en ese momento principalmente a casas de los campos. Le llaman casas patronales, como son grandes cosas. La verdad es que la casa que habían comprado mis padres pocos años antes, estoy hablando de alrededor de 10, 12 años, 15 años, no sé, por ahí. Era una casa antiguísima, grande, pero era bonita y tenía calor de hogar. Eso es lo que yo más rescato. Hasta que llegó, como decía, el 2012, hubo muchos ataques incendiarios, entre los cuales, previo al 2012, también habían atacado a un tío Jorge y tío Eduardo, primo de mis padres, en que, de la misma forma que atacaron a mis padres, les habían quemado la casa. La única diferencia, que yo no me parqueté hasta la madrugada, cuando encontraron los cuerpos de mis padres, que a los que estaban antes lo habían sacado para que miraran cómo le quemaban su casa. A mis padres no lo sacaron. Me imagino que en represalia por haberse defendido y tratando de evitar que entraran a su casa o que los trataran de balear o matar en la casa. Entonces, esas eran las circunstancias hasta unos días antes, en la última conversación que yo tuve con ellos, que fue unos días después del Año Nuevo, creo que fue el día de Año Nuevo, en que por esas cosas de la vida pasamos con mi señora y mis hijos a verlo, y conversamos de que habían habido muchos ladridos de perros, bueno, lo típico cuando gente merodea. Mi padre me dijo que había visto luces, que lo había visto en la noche, pero como en el campo a veces anda gente cazando, uno no puede andar tampoco denunciando que vio luces a la fiscalía o que escuchó ruidos. Eso prácticamente no tiene ninguna trascendencia. Lamentablemente no le dimos la importancia que había, y a los 2 o 3 días ocurrió este ataque que
de pasada, comento que después conversaciones con amistades de mis padres le habían comentado que era mucho más grave, ya habían habido movimientos previos. Resulta difícil de pronto hacer esta pregunta, pero yo creo que es necesaria y a lo mejor tú te la has planteado. ¿Existe perdón para ti por esas personas que lamentablemente quitaron la vida de tus padres? La verdad es que yo no sé, yo no me creo con la necesidad ni la exigencia de tener que dar perdón y yo creo que no tienen por qué tampoco pedírmelo a mí. Yo he estado 5 años viendo a los imputados, he visto el odio en algunos, y por otra parte he visto resignación y muy buena relación con otros. Por lo tanto, yo, así como no meto a todos los descendientes de indígenas o indígenas en una bolsa, tampoco meto a todos los imputados en la misma bolsa. Yo vi que hay algunos que son activistas que no tengo por qué tener consideración con ellos. Otros que sí hemos conversado, que su familia conversó conmigo, hijos universitarios, que lamentablemente se ven involucrados en esto. Entonces, no me he puesto como decía, contestando a la pregunta, en la posición de tener que pedir perdón. Yo digo, no tienen por qué pedírmelo a mí, yo no... O tú yo vivo tranquilo, perdonarlos también. No sé, yo no, la verdad es que no creo que sea una cosa que me tengan que pedir a mí, ¿no? Y en consecuencia tampoco creo que no me siento tan importante como para que otorgarles un perdón. Eso yo creo que se lo pidan a otro. Te iba a preguntar yo, más ya entrando algo en el tema judicial, muy poco, no es la idea extendernos en aquello. Hay recursos pendientes, la defensa de aquellos imputados que fueron condenados pueden recurrir. No sé si ustedes o la Fiscalía va a recurrir respecto de aquellos que resultaron absueltos, pero si la sentencia se mantuviera así como quedó, como la conocimos esta semana, hay un condenado que ya va a quedar con libertad vigilada, va a poder seguir haciendo su vida relativamente normal. Hay 2 que van a quedar con presidio perpetuo simple, pero ellos van a tener la posibilidad, cumpliendo 20 años de presidio efectivo, acceder quizás a una libertad condicional en su momento. Y ahí vuelvo un poco a lo que tú decías recién. Ellos van a ser condenados, quizás una pena que puede ser extensa, pero eso no sana o no devuelve la vida de tus padres. ¿Qué sientes cuando ves esta sentencia? ¿Piensas que debió haber sido más, un presidio perpetuo calificado para que tuvieran la posibilidad de salir en 40 años? ¿O no hay pena que realmente pueda aplacar el dolor que ustedes sienten como familia? Sí, yo creo que lo último es lo más, al menos yo lo que yo más siento. O sea, a mí, entre que una persona sea condenada a presidio perpetuo calificado o presidio perpetuo simple o 20 años, la verdad es que no me modifican nada mi condición de vida, mi situación acá en la región. Tengo que seguir yendo al campo. Lo único que sí, como cualquier miembro de la sociedad, yo veo que al menos si hay algunas de estas personas están en prisión, al menos no van a estar cometiendo crímenes ni este tipo de atentados. Y los que salieron absueltos, vayan con Dios, que trabajen, sean felices y ojalá que nunca más se vean involucrados en este tipo de cosas, y para eso no tienen que participar en este tipo de acciones, y en consecuencia eso yo creo que sería un beneficio para uno y para el resto de los que, en particular de los que viven en el campo. ¿Encuentras tú que este juicio que duró aproximadamente 5 años, ¿no?
O sea, todo el procedimiento. Todo el procedimiento, sí, unos 5 años. 5 años y medio llevamos. 5 años y medio, fue extenso No, para bueno, ustedes, tantas pruebas. Sí, yo pensé que iba a ir, para eso la pregunta de si íbamos a apelar nosotros. La verdad que... Es que no me quería meter en el tema judicial porque me imagino que la sentencia... No está considerado, o sea, no lo hemos conversado siquiera con el abogado, pero el costo en tiempo, en sacrificio de dedicarle tanto tiempo, esto es muy grande. Como víctimas hemos tenido que estar exigiendo o presionando a las fiscalías para que trabajen. No que hayan dejado de trabajar, pero que uno ve que de repente No avanzan pasan las muchos meses, incluso años en que las cosas no avanzan. Y yo tenía claro, porque siempre lo dijeron, la fiscalía no iba a ir a un juicio sin tener las pruebas suficientes como para pensar que iban a tener una buena probabilidad de éxito. Por lo tanto, cada cierto tiempo uno se da cuenta que pasaba el tiempo, porque además tenemos que trabajar, pasaban los meses, y bueno, han pasado 3 o 4 meses, 5 meses y no pasa nada. ¿Qué pasa? Entonces ahí uno volvía a presionar y eso significaba tener que dedicarle tiempo de nuevo hasta que íbamos a juicio, y eso sí que dedicarle mucho tiempo. En los 2 juicios fueron alrededor de 2 meses cada uno. Sí, 2 meses cada uno. Sí, claro. De casi todo el día, porque los momentos en que uno no está en el tribunal, está hablando de eso, o está escuchando de eso, está permanentemente con la cabeza en eso, claro. Claro. Entonces, yo de hecho manifesté a mis abogados que en el último juicio no iba a estar con la dedicación que tuve con el primer juicio, porque con eso yo ya escuché a todos las posiciones de los abogados querellantes, de la fiscalía, y también escuché los alegatos de todos los abogados defensores, le gustara a uno de donde viniera las cosas o no le gustara, pero ya me lo sabía de memoria. Y esto era hacerlo de nuevo, sí, prácticamente es lo mismo de nuevo, con algunos bueno, en particular, a mí me tocó testificar en ambas ocasiones, a pesar de estar acostumbrado ya. Es un desgaste tremendo estar ahí en el tribunal. No es fácil. No es fácil para nada. Para la familia, claro, la presión, uno cree que se puede equivocar porque dijo cosas que antes no había dicho. Y a uno la verdad es que uno incluso llega a ser dubitativo porque no hay razones a veces por las cuales uno no dijo o no se le ocurrió decir algo. No es que hubiera mentido, sino que, bueno, con esa presión es tremendo estar, por lo tanto, uno dice, ir a otro juicio sería terrible, y por lo menos yo creo que hasta por el momento, lo que considero no considero prudente ir a nosotros pedir, porque podríamos también pedir un tercer juicio, una nulidad de juicio, porque también podríamos pedir que fueran todos los 11 imputados. Pero somos racionales, somos todos, casi todos tenemos formación de ingeniero, entonces, o sea, lo que es, lo que no es, no es. Y si no hay, como se analizan las mismas pruebas para otros jueces, no vamos a encontrar nuevos antecedentes. No es nada nuevo. No es nada nuevo. Claro. Es lo mismo con una apreciación quizás distinta. Claro. Yo no te lo preguntaba, o sea, no te pregunté específicamente qué es lo que iban a hacer, porque la sentencia salió recién esta semana y entiendo que los colegas que te representan obviamente deben estar estudiando ese fallo que es extenso, es muy complejo en cuanto a contenido, pero evidentemente entiendo la posición tuya, o sea, ir a intentar una anulación de juicio para hacer un tercero debe ser... bastante agotada. Absolutamente. O sea, y sin muchas probabilidades de mejorar. Entonces, yo creo que en este caso, como dije al principio, lo más importante fue que los jueces se convencieran de que era por unanimidad, que el delito fue de carácter terrorista. Y eso fue a lo mejor una falla nuestra en el primer juicio, de no querer o no poder darle la importancia suficiente del temor que se veía, que habían vivido mis padres, del temor que se vive en el sector, y de que era algo que no es un hecho aislado además. Entonces eso yo creo que en ese sentido para mí fue exitoso el juicio, más que, y para terminar lo anterior, porque consideremos que hace 5 o 6 años atrás mucha gente consideraba que mis padres tenían su merecido, que eran latifundistas, que habían
pagado las tierras de los vecinos y que tenían su merecido. Hubo muchos dirigentes que lo dijeron así. Entonces uno sufre, hay incluso un dirigente que dijo que se permitió decir que teníamos esclavos, que habían esclavos en el campo. Entonces uno dice, ¿cómo me defiendo? Y lamentablemente en ese momento las cosas no estaban maduras para poder defenderse de ese tipo de ataque. Recordemos, incluso en un programa yo lo dije, ataques que no había Luxinger bien nacido, o sea, habían tantos ataques que también por el hecho de uno defender algo que uno cree que es justo, se ve involucrado en este tipo de situaciones de ataques personales. Entonces, esto a lo largo de los años fue cambiando, los ataques también fueron modificándose. Yo creo que la misma población en Temuco está convencida, gran parte, de que esto no es, a pesar no se le atribuye a los mapuches, esto es un movimiento mucho más arriba de eso. Que hay mapuche y no mapuche involucrados, sí, pero no eran hechos aislados, se mutaron hacia otro tipo de ataques, que ya no eran los dueños de fondos, como le ponían los latifundistas, que no eran autoatentados, que muchas veces se mencionaba que nosotros mismos, yo me pongo en el lugar de mis padres, que eran los que se quemaban sus cosas para después cobrar seguros. Cobrar los seguros, claro. Y mucha gente se convencía de eso, y muchos conocidos también me lo decían. O que algo tendríamos que haber hecho a los vecinos o a alguien para recibir ese tipo de ataque. Pero, ¿sabes lo que yo encuentro que es complejo para nuestra sociedad hoy día? Que la sentencia salió el día lunes, pero he estado revisando redes sociales durante la semana. Y eso que tú dices, que los han tratado de ustedes de muy mala forma a través de redes sociales, yo podría haber esperado quizás que con esta sentencia ya el tema se calmara, pero la verdad es que no. O sea, yo he visto por diversas redes sociales que siguen los ataques y siguen refiriéndose a ustedes de mala forma, que se han aprovechado del tema, que están lucrando con esto. Entonces, si la sentencia, en teoría, si una sentencia penal lo que podría lograr es cierta paz social, la verdad es que no veo que lo haya logrado hasta el día de hoy. Entonces me preocupa porque veo que en la posibilidad de que realmente tengamos algún cierto nivel de tranquilidad o de paz en la región, lo veo bastante lejos. No sé qué opinas tú. Yo lo que rescato es que, al menos en estos últimos juicios, la relación en general, en algunos hechos puntuales no, de los familiares de las víctimas, incluso de los imputados, incluso de los imputados, era de respeto. Con la Francisca, cada vez que nos cruzábamos, ella nos saludaba y nosotros la saludábamos. Nosotros la conocíamos de toda la vida. De los Catrilaf, que hay una anécdota que la otra vez nos encontramos, como cualquier persona uno se encuentra acá con ellos, como con otras personas en Temuco, y conversa con respeto. Con uno tuve una conversación incluso bastante larga un día antes de Pascua, en que me decía, ¿por qué usted nos acusa? Yo, aclarándole, yo no soy el acusador, sí soy querellante y apoyo la tesis de la Fiscalía. Pero bueno, conversamos mucho rato y con respeto y sin faltarnos, o sea, sin gritarnos nada, y esto aquí de hecho fue en el Mola y en Temuco y en el campo también. Entonces no es lo que ese tipo de cosas que van a través de las redes sociales. Para mí hay mucha gente resentida, que muchas no son de acá de Temuco. Es que yo siento que hay mucho morbo también en ese tema de las redes sociales, porque efectivamente siempre hacen como un ciberataque. Pero sí, yo no sé si esas personas piensan que realmente hay 2 personas que murieron en las circunstancias que ya conocemos y nadie se refiere a eso. O sea, nadie dice hay que buscar al culpable. No, empiezan a buscar los motivos alrededor como para tener de qué hablar. Entonces yo creo que ese es un mal nacional. Sí, es un mal nacional. Puede ser.
Y un aprovechamiento de las redes sociales, como para tener algo que impactar, para tener mayor cantidad de visitas. Yo creo que un poco es eso, fíjate. Yo creo una falta de madurez en las redes sociales. Yo Sí, lo veo un puede ser. poquito. Sí, un y poquito muchas, así. muchas veces para los dos lados. Sí. O sea, porque yo también he dicho, Sí. he visto que oye, no me están defendiendo atacando a los otros, sino, por lo menos nosotros no los hemos atacado tampoco. Sí, exijo, y ante los tribunales, Por ante los supuesto. organismos que corresponda, que se haga justicia y vamos a hacer acudir a todas las instancias que correspondan para que para que este hecho no quede en la impunidad y que se sepa la verdad. Pero eso no significa faltarle al respeto ni gritarle a nada a nadie, sino que en las instancias que corresponden. ¿La persona que está prófuga, tienes alguna información? De si está prófuga o no, de si su prontuario. No, yo me ¿Dónde refiero a dónde está la investigación, si A han ver, tenido lo que pasa es que antecedentes. yo creo que ahí hay que aclarar que en este momento no hay ningún detenido. Ya. No está con orden de detención él. No. Hay una persona que tiene orden de detención para que comparezca al tribunal para que se le revise su cautelar, Exacto. que es en el Tribunal de Garantía. Ujú. Porque no ha sido teniendo arresto domiciliario, o sea, está violando su Medida cautelar. medida cautelar y en consecuencia se le dictamina orden de detención para que comparezca al tribunal. Para que El se haga una otro- audiencia para revisar Claro. la situación en la cual está. Y el otro, que sí fue condenado también a cadena perpetua, también se le mantiene la cautelar que tenía hasta antes hasta ahora, que es arresto domiciliario. Y va a seguir así, en la medida que no se modifique por el Tribunal de Garantía, que podría ponerle algo menor, espero que no, hasta que se cumpla la última instancia en que ya no puede tener ninguna opción de nulidad de juicio ni nada, entonces ahí se le Ahí se hace despacha efectiva una la orden de detención, claro, para Ahora- que ingrese a cumplir. Eso es lo extraño para uno, porque para uno como víctima dice, bueno, si se le dictaminó prisión prisión, va a prisión. Pero, y eso es lo que uno siempre habla de lo garantista que es el sistema. No, esta es víctima, como cualquier otra, tienen derecho a mantenerse con la medida que le indica el juez de garantía hasta que esté resuelto completamente la sentencia. Sí, o sea, la discusión de si el tribunal es más o menos garantista, lo hemos conversado aquí en el programa en más de alguna oportunidad. Sí, se puede tener distintas opiniones si es o no garantista, pero el hecho es que el código está así y lo que yo he dicho, que las mismas personas que reclaman porque los tribunales son muy garantistas son los mismos políticos que estuvieron en la formación de esta ley. De esta ley, me refiero al Código Procesal Penal, y que en su inicio era más garantista aún. Entonces, es la contradicción, que yo siempre he dicho. O sea, ¿por qué hoy día reclaman, me estoy hablando a nivel político, Sí. ¿por qué reclaman por un código garantista Que fue diseñado por ellos si mismos, fueran sí. ellos mismos los que lo diseñaron? Entonces, me parece un contrasentido, evidentemente. No, y además, después de la audiencia de preparación del juicio, hay muchas etapas en que los abogados defensores están permanentemente pidiendo las modificaciones cautelares, cuando son tan gravosas que son prisión preventiva. Uh-huh. Entonces uno dice, bueno, ¿cuántas veces lo pueden pedir? Todas las veces que quieran. Es prácticamente todas las veces que quieran. Sí, es todas las veces que quieran en la medida que tengan nuevos antecedentes para sí, argumentar. pero los nuevos antecedentes son muchas veces un certificado médico o cualquier subterfugio para pedirlo. Y lo van a hacer hasta lograr un juez que sí se los va a dar. Y eso es lo que ocurrió, por lo demás. Sí, ¿no? ¿Tú dices que andaban vitrineando, juez? No. Iban- Es que es un término que yo me acuerdo que... vitrineando juez, claro, sí. Sí. Hasta que le caiga uno que es más condescendiente o que toma Sí. o que es más considerado en los derechos Más garantista humanos. aún. Claro. Sí, claro. Entonces, y cometiendo los jueces de garantía muchos errores, cometen, a mi juicio, estas torpezas o esta imprudencia que pasó en otros casos, no sé si el caso Iglesias, que producto de una
falla en los fundamentos del juez del Tribunal de Garantía, hace que se reviertan los fallos en la Corte de Apelaciones. Y eso está apareciendo permanentemente. Pero el más notable y que trajo otras consecuencias fue la resolución del Tribunal de Garantía respecto de los detenidos en el caso Huracán. El caso Huracán era. Claro. Independiente que haya sido después otra cosa, pero... Más allá de las consecuencias posteriores, claro. Técnico. La decisión de prisión preventiva, en definitiva, se fue con un recurso de amparo y que llegó hasta la Corte Suprema, y ahí la Corte Suprema lo que dice es que la jueza, cuando resuelve la situación de estas personas detenidas, emite una decisión sin fundamento, o sea, no motivada. Y ahí, evidentemente, hay un error en el juez que dicta esa resolución, y es ese error procedimental el que produce la libertad, en ese caso, de los comuneros que estaban detenidos, más allá de las consecuencias posteriores. Pero eso también se da, por ejemplo, en lo que comentábamos la semana pasada y que sigue hasta el día de hoy, de alguna forma con algún efecto, la decisión del juez de San Antonio respecto de estas personas que habían sido detenidas con armas y dinero. Claro, en un control. Entonces, claro, ahí el extremo del garantismo puede llevar a eso, sí, evidentemente, pero mi crítica siempre es a quienes estuvieron en la formación, claro, aquellas mentes brillantes, digo yo, que diseñaron esto y que en un inicio era más garantista incluso que lo que tenemos hoy día. Y las mentes brillantes que no quieren cambiarlo. Claro, el problema es, y ahí es donde yo hago un mea culpa, el problema es nuestro, porque nosotros los elegimos. Exactamente. Ese es el problema. Entonces, mejor, hay que elegir a la gente que sepa, que sea idónea y que pueda llegar quizás a la modificación legal que uno estima que es la mejor. Sí, lo que pasa es que ¿cuánto llevamos? 20 años del sistema procesal penal, pero ahora recién ya se está viendo que las consecuencias de un sistema con muchas deficiencias. O sea, ya los portonazos en Santiago son al lado del día, porque cuando esto ocurría, o los delitos se cometían en los barrios bajos en Santiago, a nadie le importaba de los que vivían bien, digamos, que son los que dictan las leyes o los que promulgan las leyes. Entonces no se sentían tocados y hay poca empatía en eso. Exactamente. Y aquí empezó el sistema procesal penal en la 9ª región y en la 6ª. En la 4ª. En la 4ª. Oye, a propósito, perdón que interrumpa, pero a propósito de antiportonazo, el gobierno presenta proyecto de ley antiportonazos para igualar sanción por robar o receptar un auto. O sea, es un proyecto que presentaron esta semana. El presidente Sebastián Piñera, exactamente. Claro. La receptación de vehículos hoy día tiene una pena de 3 años y un día a 5, y lo que pretenden es subirla de 5 y 1 a 10, y con ese aumento de pena lo que logran es que la posibilidad de que la persona responsable de una receptación de un vehículo tenga muy pocas posibilidades de poder cumplir una condena en libertad. Lo que se trata de hacer es, de alguna forma, hacer una especie de prevención, como alguna vez lo dijimos de manera más coloquial, de enseñarle a la comunidad de que si cometían estos delitos, iban a tener una pena muy alta. Yo soy de la opinión de que no produce ningún efecto, pero es lo que cree el gobierno, de hecho. Y creo que van a poner un registro también. Un registro de vehículos. Pero ese registro no existe. Ese registro, o sea, lo que se pretende es un registro de vehículos robados que hoy día lo tiene Carabineros, pero lo que se quiere hacer es que tenga una especie de link a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito para que uno pueda ingresar a la página, poner la patente y que te dé la información de que pero el vehículo... a ese punto quería llegar, Sergio, porque si tú te compras un vehículo en este minuto, tú puedes ya averiguar si realmente ese vehículo le pertenece a esa persona. En Carabineros. No, pero lo puedes hacer tú también en el registro, donde tú vas con el número de la patente, etcétera, y tú ves si ese vehículo pertenece a esa persona. Ah, si el vehículo pertenece a la persona, sí, pero exacto. no si el vehículo ha sido robado. Claro, no, es distinto. O sea, si tú vas con la patente al registro civil y sacas un certificado de anotación en el vehículo, te va a aparecer quién es el dueño. Y la persona que te lo está vendiendo puede ser que no sea el dueño, evidentemente. Si el tema es que lo que se pretende acá es que la base de datos de Carabineros respecto de los vehículos que tienen orden de búsqueda porque fueron objeto de robo, que uno como persona natural
pueda llegar, tener acceso a esa base de datos a través de una página que entiendo la va a proveer la Subsecretaría de Prevención del Delito. Es por ahí. Ahora, el tema del aumento de las penas, yo siempre he tenido dudas de si produce realmente el efecto de disminuir el delito. Creo que no. Pero sí me parece muy buena esa idea de tener acceso a la información, porque obviamente si tú vas a comprar un vehículo y te das cuenta que el vehículo es robado porque tuviste acceso a la base de datos, obviamente no lo vas a comprar, y si lo compras vas a cometer un delito que está también castigado, que es el tema. Exactamente. Ese es un paréntesis en nosotros hicimos. Oye, bueno, hemos llegado al final del programa. Jorge, imagino que a lo mejor tienes algún mensaje para todos nuestros auditores, un mensaje final para ellos. No, bueno, muchas gracias por haber sido invitado, y yo creo que de alguna forma estas sentencias espero que ayuden a que las personas que se ven involucradas en participar o forman parte de grupos que, por muy razonable que encuentren los derechos que tienen, no es la forma. Y si lo hacen, van a tener un castigo tarde o temprano. En este caso hemos demorado harto, pero yo creo que hemos logrado harto también en el último tiempo, y espero que esto sea para bien, y que esto, a pesar de lo que decías tú, que en las redes sociales hay mucha división, yo creo que hay una visión también que es errada de la gente que no vive en la región. En la región no estamos los unos y los otros. En general vivimos todos en conjunto, compartimos y no tenemos grandes problemas. Hay zonas sí que son complicadas y que sirven como mal ejemplo de convivencia en la región, y creo que eso es lo que tenemos que tratar de solucionar. Muy bien, muchas gracias por haber venido, Jorge Lusinger Macay. Esperamos que de aquí en adelante puedas estar más tranquilo, sanar tu corazón. Y tú hablaste de los nietos. Yo creo que hay muchas cosas lindas que contarle a los nietos de sus abuelos. Muchas cosas bonitas. Así que muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo para ti, familia. Muy bien, hemos finalizado el programa de hoy viernes. Felices de la sintonía, que tengan un lindo fin de semana. Para usted también, don Sergio. Gracias, Marcela, un muy buen fin de semana para ti, para todos los auditores, obviamente para todos los seguidores de las redes sociales, a quienes he tratado de contestar durante la semana todas las consultas. Yo sé que sí ha respondido. Sí. Agradecemos la llamada a las 5 de la mañana, de verdad, sí, Jorge. Sí. Oye, sí, queremos agradecer a una auditora que se puso en contacto, se comunicó a las 5 de la mañana y pudimos solucionar ahí, Sergio, los problemas que estaban aconteciendo en ese instante. Siempre respondemos todo, así, hasta los teléfonos. Bueno, ¿no viaja a ninguna parte usted el fin de semana? Porque nosotros siempre viajamos. No, la próxima semana voy a Punta Arenas. Ay, no. Yo anduve en Punta Arenas también. Sí, próxima semana me toca Punta Arenas. Vaya abrigadito, Con el frío que hace aquí no es suficiente. Oye, ¿sabes qué, Jorge? Yo estuve y de verdad, o sea, hacía frío, pero habían días de sol precioso. Bueno, un abrazo para todos, que tengan un lindo fin de semana. Marcela Medina los invita a continuar en el dial de Esperanza FM. Sigan junto a nosotros, nos encanta estar junto a ustedes, y que Dios los acompañe siempre. Hemos finalizado el resumen de las noticias penales más relevantes de la semana, junto al abogado Sergio Díaz Bravo y la conducción de Marcela Medina Adán. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias por su sintonía.